esta mañana vamos a ver esta porción y el título estaremos viendo es la palabra que evita naufragar. La palabra que evita naufragar. Antes de continuar, nomás quisiera hacer una pequeña aclaración en lo que viene en el boletín. En el boletín los están citando hoy a las 5 p.m., pero es para que lleguen temprano. La verdad es que es a las 6. Si tú llegas a las 5:45 no habrá ningún problema. Así que la hora correcta es a las 6 de la tarde el día de hoy. En el boletín ahí hubo un problema de dedo, así que así está. La palabra que evita naufragar. Y quisiera que esta mañana nos fuéramos con esta idea del naufragio y la palabra que evita que nosotros naufraguemos. Recordando lo que vimos en el primer sermón, la palabra que sostiene a la iglesia, fue el primer mensaje. La palabra que sostiene a la iglesia, el segundo mensaje fue: enseña para exhortar y amar a través de la palabra, enseña para exhortar y amar. El tercer mensaje fue la palabra que revela el glorioso evangelio o la ley que revela el glorioso evangelio. Y la semana pasada, la palabra que sostiene a la iglesia, la semana pasada y hoy, la palabra que evita naufragar, Qué retador ha sido este pasaje, y lo quisiera leer contigo ahí en 1 Timoteo 1, 18 al 20 en la Reina Valera. Así que vamos a leerlo ahí en la Reina Valera para poder adentrarnos en el pasaje y conectarnos con el pasaje. Dice así, 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 18 al 20, y con esto cerramos el primer capítulo. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a ver a qué se refiere Pablo cuando está escribiendo a Timoteo. Pablo, ¿qué pretendes con esta carta? ¿Qué estás buscando para Timoteo? Recordando que Timoteo es un discípulo que fue enviado a la región de Éfeso para que enseñara, que no estuvieran enseñando diferente doctrina. Así que Timoteo conoce a Pablo en capítulo 16 del libro de los Hechos. Previo a Pablo había perdido ya el compañerismo con Juan Marcos y con Bernabé, porque Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos en el viaje misionero, y Pablo no estaba muy de acuerdo con llevar a aquel que había dejado el ministerio antes. De tal manera que en el capítulo 15 hay un conflicto entre Bernabé y Pablo, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo decía, no, él nos dejó, nos abandonó. Y la providencia de Dios, qué maravilloso es Dios. Capítulo 16 le presentan a otro Juan Marcos, nomás que hoy se llama Timoteo. Y este va a ser un discípulo que va a seguir el camino de Pablo. De hecho, Timoteo muere en martirio después de 30 o 40 años de estar ahí en la iglesia, y muere en martirio. Así que hay mucho que aprender de aquí. Pero permítame una pequeña ilustración. No sé si tú has visto la película El Náufrago. Si no la has visto, no te estoy invitando a que la veas, te la voy a narrar así muy, muy rápido. El Náufrago. Esta película es una película de mucha tensión, siempre está tenso, siempre hay mucha tensión. Comienza con un viaje. Chuck Nolan, un ejecutivo de la empresa multinacional Federal Express, empresa de paquetería que lleva paqueterías a todo el mundo, se ve apartado de su cómoda vida y de una novia que tenía su prometida a causa de un accidente de avión. En este accidente él queda varado, náufrago en una isla, una remota isla tropical. Y así es como empieza toda la trama. Por 4 largos años Chuck Nolan está ahí.
Y tú ves la película y es pura tensión, pura tensión, pura tensión. El náufrago, Chuck Nolan, lo salva estos 4 años 2 cosas. Un paquete que no entregó y que lo guarda, lo tiene por ahí. Al final de la película va y busca al dueño del paquete y lo entrega. Y algo bien interesante, un balón. ¿De qué marca? Ahí sí la vieron. La marca Wilson. Entonces, él está ahí, está solo, un paquete no entregado, triste, y empieza a hablar con un amigo imaginario que es el balón, y le llama Mr. Wilson, señor Wilson, y entabla esta plática. Recuerden, náufrago, solo, hablando con un amigo imaginario, está en esa soledad, solo, lejos de la civilización. ¿Qué tuvo él? Tuvo soledad, ese paquete y un balón al que le llamó Mr. Wilson. Al fin de estos 4 años, donde tú ves cómo él batalla para conseguir alimento y una soledad impresionante, si él hubiera querido regresar pronto, lo hubiera hecho, pero no tenía la posibilidad. En esta remota isla había unas olas muy grandes que impedían salir y nadie llegó por él en esos 4 años. Pero un día, al fin, Chuck Nolan logra hacer una balsa muy rudimentaria de troncos y después de mucho sufrimiento logra pasar esa barrera de olas y está en alta mar. Y en medio de una tormenta, el señor Wilson se suelta de esa balsa y cae al mar. El señor Wilson cae al mar. Chuck se da cuenta de que el señor Wilson cayó al mar y se desespera y lo trata de rescatar. Entonces está la balsa y él brinca de la balsa y quiere alcanzar al señor Wilson, pero no puede. Y está en esa lucha entre voy por el señor Wilson, mi amigo, o voy por la balsa. Al final regresa por la balsa, se sube a la balsa llorando y exclama en sentido muy emotivo: perdón, señor Wilson, perdón, señor Wilson, perdón. Y se pone a llorar. No los quiero hacer llorar, vean la película. Es rescatado después de muchos días por un buque de carga y llevado a la civilización. Esta ilustración, hermanos, me hizo tener aplicarlo al pasaje. Porque ¿qué vemos en el pasaje? ¿Qué nos va a mostrar el pasaje de 1 Timoteo 1 del 18 al 20? El pasaje en lo general nos va a mostrar 3 cosas. La primera parte, una parte de acero, la parte positiva. Milita la buena milicia. Timoteo, te voy a dar algunas cosas para que tú hagas y otras cosas para dejar de hacer. Pero mira, en primer lugar te voy a decir, milita la buena milicia, mantén la fe, mantén la buena conciencia y aplica disciplina eclesiástica. Prácticamente les di todo el mensaje. Pero número 2, Pablo le va a decir a Timoteo, existe un peligro latente real que existe ahorita en la iglesia. Me están escribiendo, estoy sabiendo que ahí en la iglesia algunos están naufragando. El peligro de naufragar en cuanto a la fe. Y como lo dice la Nueva Versión Internacional, por no hacer caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Así que 2 puntos. Y el tercer punto que maneja, no son mis puntos, el tercer punto que le va a manejar Pablo a Timoteo es, Timoteo, vamos a valorar, Timoteo, valora, hay que valorar la enseñanza que recibimos para guardarnos y crecer. Iglesia, este pasaje nos va a llevar a cada uno de nosotros a valorar a la propia iglesia que nos está cuidando, a la propia iglesia que nos alimenta, a la iglesia que prepara mensajes, a la iglesia que visita, a la iglesia que se reúne, a los grupos pequeños que estudian con un propósito, que no naufraguemos en la fe. Valoremos a aquellos que están preocupados, que nos proveen, que nos alimentan, que nos enseñan para no caer en el naufragio.
la enseñanza que recibimos para guardarnos y crecer, y gratitud por la palabra fiel que evita que naufraguemos. La persona que cae en naufragio en la vida cristiana, hermano, cae en una inmensa soledad. Quizás está aquí, pero está solo. Y si nos damos cuenta, aquel que empieza a caer en naufragio, se empieza a apartar, se empieza a dejar, ya no le interesa, ya no le emociona, ya no se goza, y se va deslizando poco a poco. En ese tiempo que se escribe esta carta, en Éfeso, donde ministra Timoteo, se está dando un problema de falsa enseñanza, que está llevando a algunos a naufragar. Y Pablo va a abordar esta problemática con Timoteo. Timoteo, te envío ahí para que mandes a algunos que no estén enseñando falsa doctrina, porque la falsa doctrina va a llevar a naufragar, la falsa doctrina va a llevar a sufrimiento. Es el momento, es ahorita. Tienes que detectar, enseña, que no enseñen falsa doctrina, pero también enseña buena doctrina. Si hay enseñanza de falsa doctrina, di, no estén enseñando, y aparta a los que están enseñando. Pero Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, enseña buena doctrina. Así que eso es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. ¿Cuál es el énfasis de Primera de Timoteo? El énfasis en toda la carta de Primera de Timoteo, toda esa línea melódica que corre desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 es: ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Y la misma palabra nos va a dar dos respuestas: defendiendo la palabra y viviendo en la palabra. Defendiendo la palabra y viviendo la palabra. Quien no está haciendo esto, hermano, defendiendo la palabra y viviendo la palabra, va directo al naufragio. Va directo a naufragar. Si no vives en la palabra, no tienes el evangelio. También Pablo, en el capítulo 1, nos ha presentado tres cuadros. El primer cuadro, Pablo lo menciona así: el mandato y la importancia de la ley. El mandato de no enseñar y enseñar buena doctrina, y la importancia de la ley. Y es del versículo del 3 al 11, instrucciones a Timoteo de su encargo. Pablo escribe a Timoteo y le ha dado un mandato: como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En el verso 6 dice: porque desviándose algunos se apartaron, y más adelante dice naufragaron. El primer cuadro se refiere al mandato de Pablo a Timoteo: enseña que no enseñen, porque van a naufragar. Pero el cuadro número 2, y tú lo estás recordando en este momento, el capítulo 1, el cuadro número 2 va del versículo 12 al 17 que vimos la semana pasada. El testimonio y el asombro de Pablo. Pablo da su testimonio a Timoteo de lo asombroso de su llamado, y termina en una hermosa oración que vimos la semana pasada como una doxología. O sea, el conocimiento de Dios lleva a Pablo a la adoración. ¿Recuerda la semana pasada lo que estábamos viendo? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina de esta manera este segundo cuadro, en forma tan maravillosa. Pablo se asombra y explota en ese conocimiento que él tiene de Dios, y explota en esta versión: por tanto, al Rey de los siglos. Hermano, yo imagino a Pablo con los ojos cerrados disfrutando de esa gran verdad. Me asombro de mi llamado. Antes cuando yo era blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia, ahora cómo Él me llamó, porque yo lo que hacía, yo lo hacía en ignorancia. Por tanto, al Rey de los siglos. Y Pablo es tan atraído y seducido por lo glorioso del Señor e irrumpe en esto. Pero el tercer cuadro que estamos considerando esta mañana, Pablo va a dar instrucciones personales y urgentes a Timoteo, y es más bien una prevención. Pablo va a prevenir de un peligro inminente en la vida cristiana: el peligro de naufragar en la fe. Timoteo, porque no queremos que ninguno sea un náufrago, como Chuck Nolan. No queremos que nadie en la iglesia sea un náufrago. No queremos que nadie se aparte. No queremos que nadie se pierda. Es más, no queremos aplicar disciplina eclesiástica a ninguno. No queremos apartar a ninguno. No queremos sentar a alguien para que no haga nada. Ni tampoco queremos sacar a nadie de la relación de membresía. Por ello,
te voy a dar instrucciones precisas para evitar todo esto, hermano. Y ese es un llamado a la iglesia para poner atención de lo que está sucediendo en la vida comunal de la propia iglesia, en la vida eclesiástica, para evitar todo esto. Porque no queremos que ninguno sea un náufrago. Cumple el mandato, enseña que no enseñen, pero enseña para enseñar y evitar el naufragio. Y de eso se trata esta mañana. Entonces, Pablo va a prevenir a Timoteo de un peligro inminente, real. Está pasando. Y la forma de evitarlo, Pablo le va a decir la realidad del peligro y la forma de evitarlo. Me propongo esta mañana demostrar, porque Dios nos ha dado su palabra, para perseverar, nosotros debemos aferrarnos a ella. No queremos naufragar, no queremos caer en apatía, no queremos cuestionar verdades que sabemos que son verdades. No queremos que esas verdades nos incomoden, o si nos incomodan, que nos hagan para el arrepentimiento, pero no para alejarnos, no para naufragar. Porque Dios nos ha dado su palabra para perseverar. Nosotros debemos aferrarnos a ella. Y aquí vienen dos interrogaciones, y en esas dos interrogaciones es como vamos a tratar el tema. ¿Qué peligro corro? ¿Y cómo evitarlo? En primer lugar, del versículo 19 al 20, y lo voy a hacer de esta manera. Número 1, ¿qué peligro corro? El peligro de escuchar otras voces y caer en el naufragio. Número 2, ¿cómo evitarlo? Practicando una vida de piedad y aplicando la disciplina eclesiástica. Y de esto vamos a desarrollarlo en estos cuantos minutos que me quedan. ¿Qué peligro corremos? El peligro de escuchar otras voces y caer en el naufragio. Y yo quisiera preguntarle a la iglesia, te estoy preguntando a ti en lo personal. A ti. ¿A quién estamos escuchando? ¿Es en serio? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué voz sale del aparato de sonido o de la televisión o de tu tablet o celular o computadora cuando tú lo prendes y lo pones en determinado canal? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Filtramos a través de la Escritura lo que escuchamos o vemos? Porque esto nos llevará a crecer o decrecer, a cuestionar o aferrarnos. Esto es lo que estamos escuchando, o a quién estamos escuchando, nos llevará a crecer o decrecer. ¿A quién estamos siguiendo? Hoy con tantos influencers, hoy con tanta información que hay, filtramos a través de la Escritura lo que estamos escuchando. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién es nuestro modelo a seguir? ¿Este modelo vive de acuerdo a las Escrituras? ¿Su vida es coherente con lo que él cree? ¿Es coherente con el sistema de creencias? Son preguntas que ameritan respuesta propia, personal, tuya. Examinémonos. Vamos a hacer una evaluación de cuál es mi vida diaria eclesiástica. Cuando voy en el coche, cuando estoy en mi casa, en la noche que me voy a dormir, ¿a quién estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Quién es mi modelo? ¿Me está ayudando a crecer? ¿Me está ayudando a conocer más al Señor? ¿Me está conectando más con el Evangelio? ¿Me está conectando más con la palabra? Esta persona o este predicador o este influencer me acerca más a ese sistema limpio, a esa doctrina verdadera. Este primer punto me gustaría verlo en la Nueva Versión Internacional. Ahí en el primer versículo, la Nueva Versión Internacional dice así: por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para aprender a no blasfemar. Mire, la Reina Valera lo menciona de una forma, pero me tomé la libertad de tomar la Nueva Versión Internacional porque clarifica el punto. Lo clarifica. Y la Nueva Versión Internacional dice: por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Algunos han naufragado en la fe. Y va a poner dos ejemplos. Algunos desobedecieron,
Pero Pablo ahora va a ser más específico al abordar el tema y nombra a dos personas, Alejandro e Himeneo. Himeneo y Alejandro, dos que naufragaron, dos que se aplicó, dos que Pablo mismo tomó decisión de sacarlos, de expulsarlos. El peligro es real. Timoteo, es tan real que, mira, ¿te acuerdas de Alejandro? Sí. ¿Te acuerdas de Himeneo? Sí, sí me acuerdo. A ellos los entregué a Satanás porque estaban enseñando algo diferente y naufragaron, realmente ellos naufragaron. No son los únicos que naufragaron. Un buen grupo ha naufragado porque menciona algunos, pero solamente te voy a poner un ejemplo o una muestra de lo que estoy hablando. Dos personas naufragaron y tuvieron sus consecuencias por no medir el peligro, por no escuchar el peligro, por no estar atentos, por no escuchar. Y aquí dice la conciencia. Ahorita vamos a ver de qué trata esto de la conciencia. Pablo menciona que estos desobedecieron a propósito de lo que le dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Conciencia. Tengo que definir lo que es conciencia. Conciencia. Conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Lo voy a repetir otra vez, aunque ahí está. Ahorita vamos a ver esta definición de MacArthur, pero conciencia, conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Pastor MacArthur, ahí en un artículo que él escribe en Coalición por el Evangelio, él define la conciencia como un sistema integrado de alerta. Y escuche bien, es un sistema que tenemos, dice el pastor MacArthur, un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. Y eso nos dice mucho. Es un sistema que tenemos. La conciencia es a nuestras almas lo que los sensores de dolor son a nuestro cuerpo. Infringe sufrimiento en la forma de culpabilidad. Cuando violamos lo que nuestros corazones nos dicen que es correcto. No se me asuste todavía, esa no es toda la definición de lo que es conciencia. Porque vamos a decir, entonces mi conciencia está... Pero ahorita vamos a ver lo que es en toda su amplitud la conciencia del cristiano. Es un sistema integrado de alerta. Ese sistema nos pone alerta. Nos indica cuando algo hemos hecho mal y nosotros sabemos, lo hice mal. Algo hice mal. La conciencia es a nuestras almas o a nuestro ser lo que los sensores de dolor son a nuestro cuerpo. Me duele, voy a hacer quitar el dolor. No, es un indicativo de que algo está mal. Algo está mal. Ve más al fondo. No solamente quita el dolor, sino examina qué está provocando el dolor, porque es algo más al fondo. A lo mejor tu conciencia te dice, lo que estoy haciendo está mal. Bueno, pero no cauterices la conciencia, no acalles la conciencia, sino ve a ver al fondo de por qué te sientes así. Otro autor, Sam Storm, dice: la conciencia del cristiano, y vamos a complementar el pensamiento entre lo que escribe MacArthur y Sam Storm, dice: la conciencia del cristiano está obligada y atada solo por lo que la Biblia manda o prohíbe. No solamente la conciencia humana o natural del hombre, sino esa conciencia que nosotros tenemos, esa conciencia transformada por el nuevo nacimiento, gobernada y normada por la palabra de Dios. Ahora es una conciencia que está regida por la palabra. No es solamente esa conciencia natural que nos llevaba a hacer cosas que nosotros queríamos porque nos sentíamos bien. Ahora esta conciencia está regida y normada por verdades bíblicas. Si hemos nacido de nuevo, esta conciencia ha sido transformada. Este dolor que nosotros tenemos en el alma por algo que estamos haciendo mal, nos indica que debemos de correr a la palabra y examinarnos. La conciencia del cristiano está obligada y atada solo porque lo que la Biblia manda o prohíbe, o por lo que puede ser legítimamente deducir de un principio bíblico explícito. Esa conciencia que tiene el cristiano es diferente al que no tiene el no cristiano. Pastor MacArthur sigue diciendo: la conciencia puede inducir un diálogo interior para decirnos lo que ya sabemos, pero más a menudo simplemente se hace presente a través de nuestras emociones.
Cuando nos conformamos a los valores de nuestra conciencia, sentimos una sensación de placer o alivio. Cuando nos conformamos a los valores de nuestra conciencia, ahora regulada por principios bíblicos, sentimos una sensación de placer o alivio. Pero cuando violamos los valores de nuestra conciencia, regulada por principios bíblicos, nos induce a angustia o culpabilidad. Nos lleva a angustia o culpabilidad, a estrés, a tristeza. Y espero que eso sea así. Esta semana pasada, solamente para ilustrar esto de la conciencia, me di cuenta que la camioneta que traemos traía unas placas que no correspondían a esa camioneta. Por un error en tesorería, al hacer un cambio ahí en placas, me entregan unas placas, pago, me entregan las placas, y yo voy y le pongo las placas a la camioneta. Muy bien, o sea, yo estaba bien a gusto, andaba bien tranquilo, andaba transitando, seguro que me pare el tránsito, que al cabo aquí traigo placas nuevas, ¿no? Y un hermano de aquí de la iglesia que me dio un servicio para checar la camioneta, dice: hermano, ¿sabe que las placas que trae su camioneta no son de otro vehículo? No, ¿cómo es? Sí, entramos a checar y efectivamente. ¿Sabes que a partir de ese momento qué pasó con mi conciencia? Ya no estaba tan seguro. No quería salir ni a la esquina. No la muevas, escóndala, guárdala, quémala. No, no es cierto, no. Ese conocimiento que ahora yo tenía me obligó, me llevó, me forzó, me intranquilizó, me asustó, me atemorizó, y tuve que correr a tesorería y decirles: me dice unas placas que no son mías. Dijeron: ¿y a mí qué? Literal, ¿y a mí qué? No, pues dame otras placas, ¿no? Sí, vas a tener que pagar. Sí, vamos a tener que pagar. Le ponemos las placas, lo checo bien. Yo cometí un error. Cuando me dan los documentos y las placas, yo no chequé la tarjeta de circulación. Traía la tarjeta de circulación ahí en la camioneta, pero estaba en nombre de otra persona y era otro vehículo. Y me dijeron, no le voy a decir lo que me dijeron. Le pongo, ahora sí checo la tarjeta de circulación a mi nombre, las placas, la camioneta, la guardo, le pongo las placas y ando bien a gusto. Conciencia, la conciencia me llevaba a decir: esto está mal, estoy mal, tengo miedo. La conciencia de nosotros ahora transformada y regulada. Y a eso se refiere Pablo cuando le está diciendo: por no hacer caso a su conciencia, esa conciencia transformada, esa conciencia renovada, esa conciencia nacida de nuevo, esa conciencia alimentada por la palabra, esa conciencia alimentada por principios bíblicos. Ahora, antes nosotros hacíamos lo que hacíamos por una conciencia que me llenaba a mí. Yo hacía lo que yo quería y aquietaba mi conciencia, porque era una conciencia humana, natural. Pero ahora, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos una conciencia transformada, una conciencia alimentada por la palabra, una conciencia alimentada por principios bíblicos. No es solamente lo que yo siento, sino esa conciencia va creciendo cada día, alimentada por la palabra, transformado por la palabra, y nos lleva a escuchar esa voz. Estos hermanos que se perdieron no escucharon esta voz transformada, más bien escucharon otras voces, y ellos empezaron a hacer lo que querían sin oír su conciencia ahora transformada. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya no estamos perdidos siguiendo esos instintos personales y, como dice la palabra, animales. Ahora tenemos una conciencia transformada, porque el cristiano, el hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, tiene la mente de Cristo. Y eso nos lleva a una responsabilidad. Eso nos lleva a responsabilidad de actuar, de vivir, de llevar una vida piadosa. Ya no lo hacemos por ignorancia, porque cuando se acaba la ignorancia viene la responsabilidad, y ahora debemos de movernos en una responsabilidad como hijos de Dios. Es diferente.
Cada principio bíblico que vamos aprendiendo, cada principio bíblico que vamos analizando, cada pasaje que vemos, que estudiamos, que aplicamos exegéticamente, nos lleva a decir, ¿cómo es que yo hacía esto? ¿Cómo es que andaba tan a gusto en esa camioneta con placas colgadas? ¿Cómo es que lo hacía por ignorancia? No sabía. Pero cuando alguien me dijo, chequé y me sentí muy mal. El principio vino y me inundó. El principio vino y me clarificó. El principio vino y me expuso. El principio dijo, estás equivocado, corre, haz cambios, transforma. Me costó, sí me costó. Me enojó, sí, conmigo mismo. Pablo está diciendo, la conciencia que ahora tienen les conecta con la verdad. Su mente pensaba, la mente de ellos pensaba bíblicamente, pero sabían lo verdadero, lo justo, lo que es de buen nombre. Su conciencia transformada les dictaba lo correcto. Y sin embargo, estos que se perdieron, estos que naufragaron y lo hicieron en contra de su conciencia, hacían lo contrario a lo que ahora sabían que era bueno, obedecieron a otras voces y dejaron de oír la voz de su conciencia ahora transformada. ¿Por qué hacemos ciertas cosas? Hago lo que hago porque quiero lo que quiero. Es un principio de consejería. ¿Cómo es que yo estoy haciendo esto si sé que está mal? ¿Cómo es que yo estoy practicando esto si sé que está mal? Bíblicamente está mal, sin embargo lo sigo haciendo porque estoy escuchando la voz de la anterior conciencia. Y estoy acallando la conciencia bíblica, esa conciencia transformada. A veces actuamos en ignorancia, no sabíamos que era incorrecto, lo estábamos haciendo. Pero cuando viene la verdad, cuando la verdad nos inunda, cuando la verdad nos clarifica, cuando la verdad nos expone, se acaba la ignorancia. Y ahora sí viene la responsabilidad en hacer lo correcto, en seguir la verdad. Ellos estaban ahí. Estos que naufragaron, conocían, sabían, fueron transformados, pero no hicieron lo que era correcto. Pablo lo dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo, cuando se acabó la incredulidad, Pablo tuvo una fidelidad impresionante. Capítulo 9 del libro de los Hechos en adelante, ya no es Saulo de Tarso, ahora es Pablo. Ahora es Pablo. Ahora es Pablo. ¿Cuál fue el resultado de esta conducta de estos hermanos? Y como resultado, su fe naufragó. ¿Cómo las personas naufragan en la fe? ¿Cómo abandonan la fe? ¿Cómo se percibe el naufragar en la fe? ¿Cuáles son algunos ejemplos personales de fracaso en la fe? ¿Por qué ocurre? El resultado fue, perdieron la fe. Esa fe en el Señor, esa fe en la doctrina, esa fe en las Escrituras, esa fe en la iglesia, esa fe en la autoridad puestas por Dios, esa fe en el Evangelio, esa fe en la fe. Ahora, estas personas que han dejado de escuchar su conciencia transformada son puras quejas. Ahora ven cosas que antes no veían. Ahora escuchan voces que antes no escuchaban. Ahora hacen y practican aquello que nunca pensaron hacer. Conocieron la verdad y ahora al naufragar están adorando ídolos. Andan haciendo cosas que nunca nos imaginamos, que nunca se imaginaron. Ahora los vemos afuera. Ahora creen lo que nunca creyeron creer. Aquellos como náufragos de la fe están perdidos y solitarios. Permítame hacer una aplicación aquí. Es por esto, mis amados hermanos, que nosotros debemos de proteger nuestra conciencia y mantenerla en buenas condiciones. Debemos de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todos los días. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos convenza de pecado y nos guíe a la justicia y nos recuerde el juicio del cual somos salvos por nuestra unión con Cristo.
Solo es entonces que nuestra conciencia puede cumplir su fiel papel de ayudarnos a conformarnos a los valores de nuestro Creador y andar conforme Cristo anduvo, porque si somos cristianos, somos Cristos pequeños. Tener una vida de piedad, esa vida diaria, esa vida de amor al Señor, son náufragos. ¿Cómo evitar esta posibilidad? Y ahora Pablo, en el punto número 2, va a dar instrucciones precisas y claras para no naufragar. Recuerde, estamos viendo, porque Dios nos ha dado su palabra para perseverar, nosotros debemos aferrarnos a ella. Oración interrogativa: ¿qué peligro corro si no me aferro a la palabra? Pues naufragamos. Número 2, ¿cómo evitarlo? Yo espero que usted me pregunte: hermano, ¿cómo evitarlo? Quiero aprender a cómo evitarlo. ¿Qué dice Pablo para evitar esto? Y Pablo nos va a dar dos puntos: practicar una vida de piedad y aplicando la disciplina eclesiástica. Esto lo veremos en unos cuantos minutos para terminar esto. Para Timoteo, una vida de piedad práctica evitará un naufragio. Y Pablo va a decir: Timoteo, mira, estamos en lo mismo tú y yo, ¿verdad? No queremos que nadie naufrague. Te envié a Éfeso porque había un problema. Alguien estaba enseñando diferente doctrina. Esta doctrina ha llevado a algunos a naufragar. Y te pongo como ejemplo a 2 personas. ¿Estás de acuerdo conmigo, Timoteo? Sí, Pablo, estoy contigo. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Bueno, ¿alguna pregunta, Timoteo? Me quedó claro. Lo primero me quedó claro. Pablo, ¿me puedes decir cómo evitamos esto? Y Pablo le dice: mira, lo vamos a evitar con una vida de piedad práctica y con 4 cositas nada más, Timoteo. Solamente 4 cositas. Número 1, milita la buena milicia. Número 2, mantén la fe. Número 3, mantén la buena conciencia. Y número 4, aplica disciplina eclesiástica. Son solamente 4 cositas. Las vamos a ver en 10 minutos, yo espero. Primer consejo. Este mandamiento, versículo 18, este mandamiento y esta palabra es una orden militar. Es una orden a cumplir. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y la palabra encargar es entregar algo de valor a otro. Te encargo que tú entregues esto de valor a otro. Es un mandamiento. Yo lo pongo como consejo, pero la palabra de verdad es un mandamiento, es una orden militar. Haz esto, Timoteo. Este encargo lo vas a entregar para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti milites por ella la buena milicia. El llamamiento de Timoteo fue un llamamiento excepcional. Al parecer se hizo por profecía. Cuando Timoteo fue llamado al ministerio, en aquel tiempo, y tenemos que hablar de aquel tiempo, algunos quizás en el momento de la ordenación, porque Pablo dice que estuvo en el momento de la ordenación, ahorita lo vamos a ver ahí, que fue hecho conforme a profecías. La misma palabra le dijo a Timoteo: Timoteo, tú vas a ser enviado a enseñar, a pastorear. Un acto maravilloso, un llamado asombroso para Timoteo. Y Pablo ahorita le va a recordar eso. Fue hecho mediante profecía. Dios te llamó mediante profecía. Dios te puso mediante profecía. Así que milita por ese llamado asombroso, milita la buena milicia. El llamado de Pablo a Timoteo es ver hacia el pasado. Al llamarlo, al momento del llamado, él le dice: Timoteo, recuerda, no olvides. No solo no olvides, sino recrea el llamado, recrea aquel momento, recrea cuando fuiste ministrado. Recuerda cuando los hermanos y yo mismo te impusimos las manos. Recuerda ese momento en que te ordenamos al ministerio.
Recréalo en tu mente para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Y esto se refiere al momento en que Timoteo fue ordenado al ministerio. Al parecer Pablo estuvo con Timoteo al momento de ser ordenado. ¿Por qué? Porque allí en 2 de Timoteo 1:3 dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso nos enseña que Pablo estuvo, en el momento en que Timoteo fue ordenado al ministerio, Pablo estuvo ahí con él y le impuso las manos. Timoteo, te voy a pedir que tú milites la buena milicia, pero tu llamado es un llamado a evaluar el andar. Lo positivo del mandato es milita. Y esta palabra es pelea en guerra. Militar es pelea en guerra. Este es un imperativo, es un presente. Milita. Milita. Es un verbo. Milita sin descanso. Milita ahora. Milita mañana, en la tarde. Milita aún al caminar. Milita, no te descuides. Milita. ¿Le suena a Deuteronomio esto? Al salir, al caminar, al entrar, al acostarte. Milita, pelea. Estás en una pelea, estás en guerra. Pablo. Y Timoteo está entendiendo lo que son las palabras. Cuando Pablo le está diciendo milita, a la mente de Timoteo llega inmediatamente: estoy en medio de una guerra. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No son con los hermanos. Sino tenemos una lucha contra potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones de maldad. Esa es la guerra que usted y yo tenemos. Por lo tanto, milita, estamos en guerra. No te descuides. Estás con un batallón. Hay un general. Y lo dice: milita la buena milicia. Y la palabra milicia es estrategia. Hay una estrategia, sigue esa estrategia. No es tu estrategia, no es tu idea. No camines conforme tu idea o tu pensamiento. Sigue la estrategia del pelotón, del rey, del capitán. Milita diariamente. Vive esa vida piadosa, esa vida de piedad. Timoteo, la primera forma, y enseña la primera forma, el primer consejo que yo te doy para que lo compartes con la iglesia es: milita, vive una vida piadosa diariamente. Hermano, esto es diariamente, constantemente. Lee tu Biblia, escucha mensajes, buenos mensajes, examina tu doctrina, ve tu andar, ve a los que te rodean. Hay una estrategia, milita la buena estrategia. Milita la estrategia marcada por la palabra. ¿Cómo sé que no estoy militando la buena milicia? Es interesante que Pablo está usando expresiones militares de soldado. Somos soldados. Y mantén, posee, tener, aferrarse, la buena fe y la buena conciencia. Y eso lo estamos viendo ahorita muy pronto. Pablo, inspirado por Dios, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú fuiste llamado a predicar el evangelio, la verdadera doctrina. Dios te dio el don. Timoteo, Dios te llamó. Timoteo, fue Dios quien te cautivó. Timoteo, Dios te preparó, Dios te equipó. El mensaje recibido es la palabra inspirada de Dios. Él te ha llamado a predicar. Él te ha preparado para explicar la Sagrada Escritura. Timoteo, fue Dios y solo Dios. No fue tu madre, no fue tu abuela, no fue la iglesia en donde creciste, no fue un grupo de pastores ancianos. Timoteo, fue Dios el que te llamó. Y por lo tanto, milita la buena milicia. Hermano, a usted lo llamó Dios. Milite la buena milicia. Piense si está militando la buena milicia. Piense si está llevando una vida piadosa. Piense si cada día, hermano, está siguiendo el evangelio cada día. No solamente 2 horas del domingo en la mañana. ¿Se goza con los cantos? ¿Sí? ¿Amén? Se goza con la oración de confesión, la oración de intersección, las predicaciones. Hermano, ese gozo debemos de transportarlo cada día en nuestra vida. Una vida piadosa. Milita Timoteo. Timoteo tuvo un llamado extraordinario. Él fue confirmado su llamado, su ministerio mediante profecía. Sin embargo, hermanos, al igual que nosotros, Timoteo, a pesar de lo extraordinario del llamado, tenía que ser alentado constantemente, porque la lucha es constante todos los días. A veces extenuante, a veces estresante. A veces se quiere aventar la toalla, como dicen ahí.
Y por eso Pablo está con Timoteo constantemente diciéndole su llamado. Y Pablo constantemente en cartas alentaba a Timoteo. Como vemos, vamos a ver algunos versos. Dice en 2 Timoteo 1:6-8: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego. Échale aire a ese fuego, a ese llamado que tú tenías. Constantemente aviva el fuego. Y sigue diciendo Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sigue diciendo Pablo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Mire, aviva, poder, no te avergüences. Constantemente Pablo le está llamando, alentando a este joven Timoteo. En 2 Timoteo 2, del 1 al 4 dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es una vida de soldado. Hermano, la vida cristiana, escúcheme, la vida cristiana, hermano, es una vida de soldado. Es una guerra. No te descuides. No te quedes atrás, no te apartes del grupo, no tengas tus propias ideas de que tienes una mejor estrategia, no dejes ese compañerismo. En el compañerismo está la seguridad. Estamos en medio de una guerra y la guerra es atroz, es fuerte, van cayendo algunos, se van perdiendo. No te apartes, sigue en el lugar que te dieron, está ahí militando la buena milicia. Ten temor, sigue. Tu estrategia no es la mejor que la estrategia que está marcando el Señor. Eres un soldado. Fuimos llamados para la obediencia. Este mandamiento te encargo de acuerdo a nuestro llamado. Somos llamados a someternos al señorío de Cristo. Y dice Romanos 12, del 6 al 8: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña en la enseñanza; el que exhorta en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; el que hace misericordia con alegría. Tú fuiste llamado para algo. Dios te dio un don. Y si no estamos ejerciendo ese don, hermano, yo te invito esta mañana: milita la buena milicia. Milita la buena milicia. Formas de evitar el naufragio: milita la buena milicia. Estás en medio de una guerra. Estamos en medio de una guerra. Y por último, manteniendo la fe y la buena conciencia. Segundo consejo: manteniendo la fe. La fe, hermano, es una alusión a la fe cristiana, al evangelio, la palabra de Dios. Manteniendo la fe significa sostener firmemente una verdad revelada. La fe de Timoteo debería permanecer firmemente dedicado a la palabra de Dios. Se fue llamado a predicar. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. En realidad, Timoteo debería de guardar la fe, nutriéndose de ella y predicando esa fe a la que él fue llamado. Manteniendo la buena conciencia. Ya vimos lo que es la conciencia. Esa buena conciencia. La buena conciencia es el resultado de una vida pura. Al igual que Pablo, Timoteo debería permanecer o mantener una limpia conciencia. Para el cristiano redimido, transformado, nacido de nuevo, la conciencia no es solamente ese espacio íntimo, como le dice el pastor MacArthur, en el cual el hombre delibera consigo mismo antes de tomar una decisión moral. La conciencia que ahora tenemos como hijos de Dios nos permite juzgar y sopesar con la mirada misma de Dios. Esa conciencia, manteniendo la buena conciencia. Y termino con el cuarto consejo: aplicando la disciplina eclesiástica. ¿Cómo a veces le pensamos tanto, le tenemos miedo? Y dice Pablo:
de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo va a mencionar que una forma de evitar el naufragio en la iglesia, porque desde los primeros versos Pablo le dice a Timoteo, manda que no enseñen diferente doctrina. Ahora termina Pablo poniendo en práctica a través de la disciplina eclesiástica o expulsión, o sentando a alguien que está en liderazgo, poniendo al expulsado a merced del enemigo. El expulsado ya no tiene la cobertura de la iglesia, hermano, y eso es impresionante. Eso es impresionante. Cuando se practica la disciplina eclesiástica y que se saca a una persona de la relación de la iglesia, se pone a esa persona a merced del enemigo. Ya no tiene cobertura, ya la iglesia no tiene la protección de la iglesia. Pero hay un propósito. Esta práctica no es para destrucción. Escuchen, la práctica de practicar la disciplina eclesiástica no es para destrucción, más bien es para restauración. Es para restaurar al hermano que anda ahí perdidillo, ya no escucha la buena conciencia, ahora se va deslizando, se está deslizando, y hay un propósito. Es restauración. Mire cómo lo dice Pablo, para que aprendan, para que el hermano aprenda, que tenga un aprendizaje. Y este aprendizaje lo va a llevar a añorar, a desear, lo va a llevar a pensar, quiero ese compañerismo, perdí el compañerismo, perdí la membresía, vengo otra vez, pido perdón. Es restauración, práctica de la disciplina. Y no solamente de la iglesia, sino también nos llama a nosotros, porque dijimos al principio, ¿a quién estamos escuchando? ¿Con quién nos estamos juntando? Practique, hermano, la disciplina eclesiástica en su propia vida. Reúnase, júntese y escuche a aquel hermano que está siguiendo las doctrinas de Cristo. Y sepárese, aconseje a aquel que se va deslizando para que aprendan a no blasfemar. Aprendizaje. Aplicaciones, terminamos. Practica, vive la vida cristiana. No seamos cristianos de nombre o de domingo. Debemos vivir cada día en conciencia buena. Practica la disciplina eclesiástica. Aléjate del que está desviando de la verdad. Mantén limpia tu conciencia transformada. Sé obediente a la sana doctrina y no dejando de congregarnos. Hermano, el llamado de Pablo en este pasaje es: hay un peligro inminente de perdernos. No seas como Chuck Nolan. No te pierdas, no seas náufrago, no estés solitario y hablándole a balones que no te van a decir nada. Es más, tú mismo te contestas. ¿Verdad que estoy bien, Mr. Wilson? ¿Qué va a decir Mr. Wilson? Estás excelente, hermano. No escuché eso. El propósito de Pablo era no solamente prevenir, sino guiarnos a una vida de piedad, una vida piadosa diaria. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que nos lleve a estas grandes verdades, a practicar lo que hemos escuchado esta mañana. Padre, gracias, Señor, muchas gracias por hablarnos como iglesia, como individuos. Gracias por tu palabra, gracias por este primer capítulo. Tu palabra es verdad. Y Padre, te rogamos, Señor, que podamos razonar y sopesar las verdades de tu palabra para evitar, Señor, que naufraguemos. Que seamos aferrados, arraigados en la verdad de tu palabra, que cada día vayamos creciendo y siendo transformados por la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.